Clave genética 33. La última revelación. Sombra, olvido. Don, conciencia plena. Sidi, revelación. Par programado, clave genética 19. Anillo codónico, el anillo de las pruebas, junto con la 12 y la 56. La fisiología, la garganta, la tiroides y el aminoácido, ninguno, porque es codón terminal. La sombra de la clave genética 33. El olvido. El lodazal del Maya. Cada vez que un ser humano se reencarna en este planeta, trae solamente una cosa consigo: recuerdos. No estamos hablando aquí de recuerdos como los entendemos comúnmente. Hay muchos tipos de recuerdos. Solo en casos excepcionales retenemos el recuerdo de nuestras vidas pasadas o de alguna otra existencia anterior a nuestro nacimiento. Sin embargo, aun cuando no recordemos lo de antes, sí acarreamos la evocación de ello en las capas de nuestro cuerpo sutil o aura. Hay culturas de la Tierra que han dedicado áreas completas de investigación científica y subjetiva a la exploración del proceso de encarnación, es decir, a cómo entrar y salir del cuerpo. Los egipcios, los tibetanos y los taoístas chinos, por citar unos cuantos, nos han dejado resmas de conocimiento sobre estos temas. Pero quizás la más grande y sin duda la más antigua de estas culturas es la India, en concreto la gran sabiduría de los Vedas. La sabiduría de los Vedas se atribuye a los rishis, grandes maestros que lograron la liberación hace muchos eones y que nos dejaron un conjunto de insondables mapas y enseñanzas que nos ayudarían a lograr la liberación, al mismo tiempo que a escapar del llamado Maya o mundo de la ilusión. Una de las piedras angulares de la tradición védica es la noción del karma. La idea de que cada acto, pensamiento o intención lleva una carga que con el tiempo crea un efecto dominó que nos traslada de vuelta a una fecha posterior. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este principio, pero tal vez no sea tan conocida la doctrina de los sankaras. Los sankaras son los recuerdos específicos que portas de vida en vida, según el karma que hayas asumido para esta encarnación. En realidad, son mucho más que simples recuerdos. Son cargas de energía genética almacenadas en las capas de tu conciencia individual que con el tiempo determinan la forma de tu vida y tu destino. Los sankaras dan lugar a todos los deseos humanos, lo que crea como consecuencia aún más sankaras. Por eso los antiguos decían que estabas atrapado en la rueda o en la red que tú mismo habías creado, pues paradójicamente eres incapaz de acordarte de quién eres en realidad debido a los recuerdos que sigues recreando. La sombra de la clave 33 es la gran sombra de nuestro olvido. Como puede verse en las sombras 12 y 56, se trata de una de las tres grandes pruebas que habremos de encarar durante nuestra evolución en este planeta. Las sombras 33, 12 y 56 se refieren genéticamente a los tres codones finales del genoma humano. Ya que son tus recuerdos los que te mantienen en el estado del olvido, tu mayor reto en la vida consiste en advertir tu propia ilusión y por lo tanto escabullirte de tu propia red. Entonces, ¿cómo vamos a escapar de este vestíbulo paradójico y lleno de espejos si cada deseo que experimentamos
solo sirve para apretar más la red que tenemos alrededor. Bueno, hay un deseo que es la excepción, el deseo de recordar quién eres. A este deseo se refiere la sombra de la 33. El deseo de escapar del maya activa tu proceso de despertar y por primera vez comienza a esclarecer tus sankaras en vez de seguir alimentándolos. Tus sankaras, en realidad, son heridas que te ofrecen una oportunidad. Son una especie de agujeros kármicos que te empujan hacia ciertas personas y te alejan de otras. El par programado de la sombra 33 es la sombra de la clave 19, la codependencia. Por lo tanto, tus relaciones te ofrecen las mejores oportunidades para sanar la herida. La misma palabra herida indica claramente cómo vivimos encadenados por algo que está literalmente enrollado alrededor de nuestro código genético. Los más profundos de estos recuerdos o sankaras originan las relaciones más desafiantes de nuestra vida. La codependencia tiene que ver con estar energéticamente enroscado alrededor de algún otro de una manera muy incómoda y destructiva. Pero aún así, son justo este tipo de relaciones las que ofrecen el camino más directo para perforar el velo del olvido. Las relaciones difíciles de tu vida son las que pueden conducirte a cuestionarte a ti mismo tu concepto de amor y la razón subyacente de tu vida. Para descifrar los secretos ocultos de tus sankaras, tienes que comenzar por encarar totalmente tu propia vida y el dolor que albergan las diferentes capas de tu ser. Los 3 codones finales son marcadores genéticos dentro del ADN físico, que cuando se activan comienzan a desenchufarte del mundo ilusorio que has creado con tus sentidos externos. Este anillo codónico se conoce como el anillo de las pruebas por una buena razón. Cada despertar humano tiende a estimular al héroe o a la heroína interior, y ese ser interno tiene que encarar sus pruebas míticas. Solo la intensidad de tu propia insatisfacción posee la capacidad de refrescar tu conciencia individual y sacarla del espacio inerme del maya. Todo comienza aquí, en la sombra de la clave 33, que mantiene atrapada la conciencia de la masa muy dentro de la matriz de los sentidos. A pesar de muchas creencias populares, el karma específico anclado en tu cuerpo físico no tiene ninguna conexión directa con tus acciones o vidas pasadas. Tus sankaras son parte de un campo energético colectivo que se limpia y se resetea cada vez que te encarnas. Para comprender en profundidad este misterio, puedes explorar la clave genética 22 y el gran tema místico de la redención. Para entender de verdad cómo trabajan los sankaras, tienes que contemplar tus relaciones con cierta hondura. Siempre hay personas en tu vida por las que te sientes tan atraído que a veces parece que las conoces de algo más o de hace mucho tiempo. Este sentimiento de memoria celular entre personas es signo de un lazo kármico y todos los lazos kármicos están formados por sankaras. Este tipo de relaciones son siempre intensas y pueden resultar muy desafiantes. Son relaciones de amor-odio. Cuando enfrentas una profundidad en este tipo de relaciones y permaneces comprometido con su proceso, estás atrayendo la presencia de la gracia. Aceptar esta prueba es transformar el patrón de codependencia de la relación en otro de frecuencia superior, lo que conlleva mucho amor y rendición.
No hay situación que no se pueda utilizar para elevar la frecuencia propia y abrir el corazón de la divinidad interior. La sombra 33, por lo tanto, gobierna los infinitos ciclos de existencia y las reencarnaciones en este planeta. Te mantiene interiormente dormido al ocultarte el pasado. Alrededor de los límites energéticos y etéricos de nuestro planeta se encuentra un gran velo, el llamado anillo del no paso. El anillo del no paso es una red energética que conecta los planos superiores con los planos inferiores, hasta que la frecuencia que traspasa tu ADN no alcance el nivel de ese gran velo atmosférico. Tu verdadera naturaleza, eterna y universal, no te será revelada. Si pudieras recordar que has vivido esa misma vieja historia con diferentes matices 1.000.000 de veces más y que te sigue causando el mismo sufrimiento, inmediatamente despertaría de tus antiguos patrones humanos y trascenderías el sufrimiento. La sombra de la clave 33 te mantiene lejos de la vida en las frecuencias superiores. Te mantiene incomunicado aquí mismo, en este planeta de sufrimiento. Te mantiene acorralado en estas formas materiales. Hasta que un día tu conciencia individual comience espontáneamente a despertar de acuerdo consigo misma. La sombra de la clave 33 se asegura de que permanezcamos en la ilusión de que estamos solos y separados en vez de unificados, de ser todos uno. Naturaleza represiva, reservada. Son personas que se ocultan pues les resulta muy difícil ponerse en comunicación con otros y a menudo son incapaces de romper su propio silencio. Pueden haber sentido que el mundo se ha olvidado de ellos. Su tendencia natural es la de esconderse de la gente y para ello encuentran todo tipo de excusas y modos de hacerlo, por ejemplo en su trabajo. Gracias a una disciplina forzada o a la elección de una vida aislada o alejada de los otros, o sencillamente viviendo en una impenetrable inseguridad psicológica que los mantenga en un cierto letargo o atontamiento. Este tipo de personas encuentran muy difícil establecer relaciones, ya que la intimidad les demanda que salgan de su caparazón. Cuando por fin comienzan a despertar, pueden sorprender a otros y sorprenderse a sí mismos con la cantidad de sabiduría que han podido absorber en el curso de sus vidas. Naturaleza reactiva, censora. Con sus raíces bien plantadas en la ira, la cara reactiva de la sombra 33 se expresa como un comportamiento invasivo que trata inconscientemente de provocar reacciones en los otros con el fin de evitar sentirse solo. La naturaleza de este patrón es la censura. Estas personas son capaces de comprender los bloqueos emocionales que mantienen a otros en estado de olvido. Así, intentan atraer la atención señalando los patrones negativos de los otros, muchas veces con el pretexto de ayudarlos, con lo que casi siempre se consigue la deseada reacción iracunda del otro. Sin embargo, el modo de obtener atención es extremadamente autodestructivo e insatisfactorio y conduce no solo a la construcción del resentimiento, sino a crear más ira, hasta que suceda la inevitable explosión. Cuando estas personas aprenden a romper el patrón de proyectar su rabia sobre otros, también recuerdan en qué consiste amar y ser amado. El don de la clave genética 33. Conciencia plena. La muerte del ego.
Cuando elevas la frecuencia de la sombra de la clave 33 al nivel del don correspondiente, se convierte en algo bastante mágico, en la cualidad que llamamos conciencia plena. Conciencia plena es una expresión que se utiliza a menudo en el budismo, dentro del cual se entiende como uno de los grandes atributos de la meditación. Ser consciente significa estar atento, pero sugiere todavía algo más. La persona que representa el don de la conciencia plena se ha liberado del control de ambos extremos de la sombra 33. Es alguien que ha dejado de estar sometido por sus propios deseos, miedos y reacciones inconscientes. En el nivel de la conciencia plena, aún puede esconderse o reaccionar, pero ya consigue observarse a sí mismo haciéndolo. Una vez que haya comenzado el proceso de darse cuenta de lo que uno mismo hace, podría decirse que se ha entrado en una suerte de purgatorio. Cuando estabas dormido en la frecuencia de la sombra, ignorabas tus sankaras, así como la causa y extensión de tu propio sufrimiento. Ahora, sin embargo, comienzas a ver los propios patrones que te causan sufrimiento, y cuanto más cuenta te das, más dolor y futilidad encuentras. Después de un cierto tiempo, sin embargo, la conciencia plena comienza a transformar la energía cinética de tus propios sankaras, lo que abre ante tus ojos una nueva visión de la vida. Gracias a la conciencia plena descubres cómo refinar y purificar tu naturaleza, de modo que ya no necesitas crear más karma negativo. Este proceso de purificación es parte integrante de la fase de modulación de tus sankaras, que se puede acelerar enormemente si lo trabajas en tus relaciones. Mediante el anillo de las pruebas aprendes a discriminar, en el don de la clave 12, entre lo que te mantiene atrapado y lo que te aporta libertad. Y lo haces moderando tus pensamientos, sentimientos, palabras y obras. De la misma manera y mediante el otro codón final aliado, el don de la 56, enriquecimiento, puedes ver lo fácilmente que permaneces distraído y alejado de tu verdadera naturaleza por la indiscreción de tus sentidos. Así es como empiezas a atraer hacia ti experiencias que enriquezcan tu espíritu, en vez de experiencias y adicciones que solo estimulan o sobreestimulan tus sentidos. La conciencia plena, como tal, es un proceso enriquecedor. El karma que hay dentro de tu propio ADN se transforma sistemáticamente en pura esencia gracias a ella. Esta esencia, como compensación, es tan maravillosa que de repente te ves anhelando más de lo mismo. Has encontrado el secreto del deseo humano. Una vez que se purifica y alcanza el estado de anhelo divino, se convierte en el propio combustible que te devuelve el verdadero centro de tu ser. En el budismo hay una técnica meditativa muy bien conocida llamada vipassana. Aunque se podría traducir de muchas maneras, podríamos decir que persigue la finalidad de ser testigo del propio despertar. De alguna manera, cada uno de los 64 dones es un tipo de vipassana, un modo de autoobservación que preludia la desintegración de los patrones negativos de tu propia sombra. La verdadera trascendencia solo se da al nivel del Siddhi, pero el puente hacia esos niveles superiores son el millón de técnicas y de aspectos que nos ofrecen los 64 dones. En la frecuencia del don, las técnicas todavía son válidas, por ello la meditación o la contemplación resultan tan eficaces. Para la mayoría de las personas, el don
es la ruta más accesible hacia las dimensiones superiores. De hecho, podríamos decir que la sombra es la semilla, el don es la flor y el siddhi es el fruto. Cada paso conduce inevitablemente al siguiente. La conciencia plena no es realmente una técnica, aunque podría parecerlo al principio. La conciencia plena es el florecimiento orgánico del autoconocimiento y la remembranza de uno mismo. Conforme vayas despertando del Maya, el don de la conciencia plena irá brotando desde tu interior como un aspecto común de tu naturaleza. Tan pronto como comiences a ser testigo de tus patrones karmáticos en acción, tus sankaras empezarán a aflojarse. Darse cuenta significa captarte a ti mismo en medio de una discusión acalorada y notar que te has desconectado de tu verdadera naturaleza. De hecho, se trata de ver tu propio victimismo. Cuando comiences a distinguir entre esas tendencias inconscientes que han controlado tu naturaleza por tanto tiempo, se comenzará a desarrollar en ti un nuevo nivel de conciencia. Es importante entender que en el nivel de frecuencia de los dones todavía no estás libre de tus patrones, pero estás comprometido en un proceso que los va debilitando progresivamente. También sucede otro fenómeno interesante en este nivel. Cuanto más cerca estés del salto cuántico, más intensos y desafiantes se manifestarán tus patrones. En realidad, no es que se estén intensificando, sino que tú te has ido haciendo cada vez más consciente de que estabas dormido, lo que como consecuencia te lleva a sentirte cada vez más incómodo. Sin embargo, dado que en este momento ya has aprendido que no hay nada que puedas hacer para acelerar tu despertar, comienzas a ser testigo del resquebrajamiento por los bordes de tu mundo de ilusión. Los místicos lo suelen llamar la muerte del ego. La conciencia plena de ti mismo es lo único en que puedes confiar durante este proceso, aunque también ella se disolverá. Lo que resulta muy interesante es que tomar conciencia plena de uno mismo es el prerequisito para la genialidad. El nivel del don pertenece a la genialidad. Solo cuando puedas ver objetivamente tus pensamientos, tus sentimientos, tus pasiones y deseos, tu propia subjetividad, podrás crear arte a partir de ellos. Si eres un genio científico, necesitarás ser capaz de pensar con tus sentimientos o sentir con tus pensamientos. Así es como emerge el genio en el mundo, siendo testigo. Esta es también la razón por la que muchos genios no están interesados en el reconocimiento, pues son conscientes de que su genialidad no es creada. Solo sucede cuando tú no estás allí. Así pues, la genialidad es un estado de conciencia, un estado determinado de la progresiva elevación de nuestra frecuencia. La verdadera conciencia plena sucede cuando te das cuenta de que algo más está empezando a mirar a través de tus ojos, a pensar valiéndose de tu mente y a vivir sirviéndose de tus acciones. Es algo más, ya lo llamemos genio, meditación u oración, es la realidad más amplia creándose a sí misma a través de nosotros. El siddhi de la clave genética 33, revelación. Los 3 grandes estadios del despertar humano se reflejan aquí en el anillo codónico
de las pruebas y en los 3 codones finales de tu ADN. El primer estadio, representado por la sombra de la clave 33, el olvido, consiste en darse cuenta de que estás en el infierno, o utilizando las palabras de la primera noble verdad del Buda, de que toda la vida es sufrimiento. El segundo estadio, representado por la sombra de la clave 56, la distracción, es el proceso a través del cual el sufrimiento se trasciende gradualmente. Y el tercer y último estadio, representado por la sombra de la 12, la vanidad, es la confrontación con la verdadera naturaleza del ser. Conforme te vayas elevando hacia las frecuencias superiores más puras, los secretos de los reinos superiores se irán librando de la manera ocasional en los niveles inferiores. Y con el tiempo, tu ADN físico comenzará a mutar para dar cabida a esas longitudes de ondas superiores. Una vez que el ADN haya mutado lo suficiente para gestionar permanentemente las frecuencias superiores, estará listo para recibir toda la fuerza de las esferas sídicas. Cuando el Siddhi de la clave 33 se despierta, todo lo que fuiste cae en el olvido y abrazas todo aquello que podría llegar a ser. La plenitud del estado sídico causa que el tiempo se desintegre y que la memoria desaparezca con él. No se trata de perder tu memoria física, sino de que tu mente no pueda obstaculizar ya más la pureza de la conciencia, la cual elimina los sankaras de todo tu ser. Al perderse la línea directa de conexión con el pasado y con el futuro, solo queda el espacio infinito del ahora, un concepto que no se puede alcanzar a describir con palabras. La revelación es una inundación. Desde el principio de los tiempos, han existido en la cultura humana creencias y mitos que cuentan que una vez, hace mucho tiempo, existió una civilización, una edad dorada, en la que reinaba sobre la tierra la completa armonía y la paz. Los mismos mitos también relatan que al llegar esa civilización a su fin, la humanidad se olvidó de amar y de estar en armonía con la vida. Así nuestra existencia se borró por un gran diluvio o inundación que arrasó el mundo por completo, dejando solo un puñado de sobrevivientes. La mitología mantiene celados muchos secretos, pero tales mitos se refieren sobre todo a los códigos ocultos de la vida de un modo gráfico visual. Cada mito ha surgido directamente del código genético humano que contiene todos los misterios en sus vínculos primarios. Por esa razón, los grandes sabios nos han guiado en la búsqueda del reino de los cielos dentro de nosotros mismos. El mito de la inundación o del diluvio, ya sea basado en un hecho histórico real o no, es un símbolo subyacente de la psique humana, el símbolo de la revelación. Después de la inundación siempre hay un signo de alegoría del nuevo mundo, una paloma, el arco iris. La inundación es la memoria de nuestro propio futuro. Su existencia testifica que cada uno de nosotros será sometido a una profunda limpieza por el desbordante tsunami de la conciencia, y que tu existencia como criatura individuada y separada un día terminará. Esta revelación nos lleva al final de todos los finales y a la liquidación de todos los mitos. Concluye la evolución y pone fin a la humanidad.
Cuando llega a la revelación, hasta el mismo universo desaparece. No se puede decir que el nuevo mundo brotará del viejo porque hasta el tiempo se disolverá. Por lo tanto, todas las palabras, pensamientos y símbolos desaparecerán también, puesto que todos dependen del tiempo de su propia existencia. De la revelación brota el silencio verdadero. Los seres que manifiestan este Siddhi no tienen nada en absoluto que decir, y si hablan es para decir que no hay nada que decir. Hay 1000 increíbles modos de decirlo. Por lo tanto, este Siddhi tiene que ver con remembrar, tal y como sugiere literal y etimológicamente el término remembranza. Se trata de entrar en todos y cada uno de los miembros de tu cuerpo superior hasta que te des cuenta de que todos ellos no son más que uno. La verdadera remembranza es una especie de explosión interna, una riada que borra tu pasado y revela el misterio más grande de todos, el misterio del eterno ahora. Además del estado de iluminación, que evidentemente llega con cualquier estado sídico de conciencia, hay otras manifestaciones naturales de este Siddhi en particular. El que ha sido barrido por este Siddhi 33 despliega también la percepción de que el mundo ha concluido. La presencia de este Siddhi en el mundo significa el final de una era o época. Las verdaderas revelaciones emergen siempre en épocas conclusivas de eras naturales en la historia de la humanidad y a menudo dejan tras de sí extrañas profecías sobre la era siguiente. Libera secretos únicos a través de sus vehículos en la conciencia colectiva. En este sentido, y gracias a su estatus inusual, puede decirse también que tiene una conexión arquetípica con la evolución que está más allá de conciencia humana, con la de los mundos angélicos. Cada codón final de tu ADN precede al codón inicial de otra hebra interconectada del código. Aún cuando podríamos decir que la evolución está llegando a su fin, hay reinos que existen más allá de nuestro concepto de evolución. El Siddhi de la clave 33 es un portal de acceso a esas vastas realidades superiores que comienzan donde termina el ser humano. Cuando hablamos de la conciencia sídhica, nos encontramos en un mundo plagado de paradojas. Al tratarse del último nivel de frecuencia, no hay ningún mundo, ni evolución, ni ningún punto de vista. Sin embargo, los vehículos humanos que despiertan al nivel sídhico siempre liberan algo único en la conciencia colectiva antes de morir. Eso es algo que siempre contribuye a la evolución de la conciencia humana. Es decir, aunque la historia haya llegado a su fin para ellos, su despertar encaja y contribuye a la historia de la humanidad. Ellos también son actores en el gran drama y tienen que representar sus papeles antes de irse, incluso cuando saben que no hay nadie que se vaya a ningún lugar y no hay lugar donde ir. Este es el testamento de los 64 siddhis y cada siddhi es aún una expresión limitada del infinito. El Siddhi de la clave 33 revela la mitología individual y colectiva de la iluminación. La propia iluminación evoluciona. Incluso cuando el estado de iluminación es absoluto, los medios por los cuales la humanidad se despierta como totalidad tienen su propia historia dentro del Maya. Al abrirnos a las realidades superiores y a las frecuencias angélicas que habitan más allá de nuestro ADN físico, el Siddhi de la clave 33 acelera la evolución de la conciencia humana. La paradoja es de tal calibre que el estado sídhico de conciencia sabe que la conciencia superior, así como la noción de frecuencia, son
ilusiones en sí mismas. El ADN humano tiene cualidades milagrosas, ocultas en su interior, que se activan gracias a las frecuencias sídicas, lo que también tiene sus propias limitaciones. Existen otros vehículos más allá del código binario del ADN, en dimensiones superiores, a los que llamamos cuerpos sutiles. Así se desarrolla el gran drama cósmico, y cada persona avanza en las progresivas revelaciones hasta llegar a la última. La conciencia ligada a la forma siempre tiene un guión que seguir. El truco es enamorarse de la propia historia y seguirla sin retener nada, lo que asegura dos cosas. La primera, que llegarás al fin de la historia. Y la segunda, que tu propia historia será completamente única y diferente a la de cualquier otro. Puede que por esta razón sea tan entretenido para ti escuchar por boca de otros la historia de cómo alcanzaron su propio estado de iluminación o las disciplinas o enseñanzas que siguieron hasta llegar a ese estado. La verdad es que nada de lo que hagas ni de lo que dejes de hacer va a cambiar el cuándo y el cómo alcances ese estado final de conciencia. Simplemente tienes que confiar en tu guión, lo cual es también la razón por la que tan pocos seres humanos alcanzan esos estados. No hay nadie a quien seguir. El camino es virgen y salvaje. Y cuando llega finalmente tu momento de revelación, lo hace sin que ni siquiera tú estés allí. Clave genética 33, la última revelación. ¡Wow! Aquí es el momento en que, en esta vibración de la lectura, dejo que la guía proyectora venga aquí a este instante de encuentro que es este lugar. Me gusta muchísimo, muchísimo esto que Ra siempre trae del lugar, y creo que tiene mucho que ver con esto último que leímos y que siento tomar para que se afiance un poco la idea de ser correctos con nosotros mismos, es estar en el lugar ideal para nosotros. Es como si estuviéramos en una ruta, en un viaje, en donde podamos estar en un lugar o en otro. Él decía siempre, no importa el tiempo, no importa tampoco ni siquiera la forma, sino el lugar. Si elegiste estar en este lugar o en el otro, es esto o aquello, es la luz o la sombra, es el amor o el miedo, es la elección, es el elegir de nuevo, como bien aprendí en el curso de milagros, ese camino que está aquí en la plataforma con todas las lecciones diarias, y que luego cuando me fui a ese extremo espiritual y dejé de recordar que era aquí en la tierra, que aún yo estaba ejerciendo el caminar, ¿no? Y entonces cuando regresé a la individualidad que mi diseño tiene, pude reverme, reencontrarme y restablecerme. Entonces, si vos tenés esta clave 33 activada o no, igual la energía está disponible. Incluso los que no la tenemos activada podemos llegar hasta amplificar cualquier 33 que ande por ahí.
Y a veces tomamos antena y nos pasa de que tomamos antena y conectamos con eso angelical porque, bueno, o hay un tránsito que tenga que ver con eso, o hay una persona que está cercana a mí que me lo proporciona, pero sí es cierto que aquellos que tienen la antena puesta en su diseño, 33, 3 el canal o 33 directamente ¿no? Es que vos tenés esa capacidad de ir y ese lugar del no paso, vos tenés como un acceso ahí. Y podés contarnos esto que dice acá, ¿no? Que en realidad hay un lugar cuando llegás, que cada uno en su vida, inclusive si llegaste en alguna revelación pequeña que tuviste o en un instante en donde pudiste ver, te regalaron esa posibilidad de ver la totalidad o sentirla. En mi caso yo lo siento en el cuerpo más que lo veo ni lo escucho, lo siento. Pierde sentido todo el resto de la humanidad. Sin embargo, aún estando aquí, portando este cuerpo, la necesidad imperiosa es vivir el ahora como si fuera el último y contarle al mundo que siempre está en lo que elijas y que, como dice aquí, que me parece fantástico esto, ¿no? La verdad es que nada de lo que hagas ni de lo que dejes de hacer va a cambiar el cuándo y el cómo alcances ese estado final de conciencia. Simplemente tienes que confiar en tu guión, y ese guión es estrategia y autoridad. Lo que estamos en el camino del diseño humano es ser correctos, escuchar ese monopolo ahí que es ese centro de gravedad áurico que nos va mostrando el camino. Y al confiar es también la razón por la que tan pocos seres humanos alcanzan esos estados. No hay nadie a quien seguir. El camino es virgen, es salvaje. Y cuando llega finalmente el momento de la revelación, lo hace, sin que ni siquiera tú estés allí. Entonces es como realmente pierde sentido la lucha, pierde sentido el sacrificio, pierde sentido y toma valor la gracia, el disfrute, porque mientras estamos aquí en este lugar que estamos ocupando aquí, con este cuerpo físico, aún es necesario nuestra acción, nuestra decisión, nuestra palabra y nuestra manifestación. Así que agradezco esta guía proyectora, me agradezco a mí también por permitirme dejar tomar por ella y compartirla con quien sea que esté allí del otro lado, escuchando en este lugar en donde decidimos ser dos, y como dice en el curso Milagros, con dos es suficiente para que lleguemos ahí a ese punto. Te dejo acá, como siempre, mi servicio de entrenar tu diseño, las plataformas donde tengo muchísimo material gratuito que tiene que ver con mis 3 caminos, con el diseño en estos momentos, con el curso de milagros o con mi herramienta personal, entrenamiento corporal consciente. Te cuento también que en Instagram tengo, voy subiendo posts más cortitos, y acá en YouTube tengo algunos vivos que podés ir a las playlists y ahí entrarte un poquito si te gustó mi forma de transmitir o si sentís que lo querés compartir con alguien para ayudar a expandir esto. Así que bueno, como te digo siempre desde este lugar, aquí y ahora, te veo cuando me veas.